Me estremecí cuando me di cuenta que intentaron captar con la imagen. Parecía ser un hombre, alto, con brazos y piernas largas y delgadas. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por una de sus manos blancas y demacradas, pero lo que se podía ver era monstruoso. Venas prominentes sobresalían de su frente y conducía a una cabeza calva y pálida. Sus ojos estaban profundamente hundidos en el cráneo, y los bosques alrededor parecían torcerse y apartarse de él temerosamente. En varias ocasiones, mi interés en lo sobrenatural me ha llevado a algunos de los lugares más prestigiosos de aprendizaje en todo el Reino Unido. Desde las venerables salas de Oxford y Cambridge, hasta los alrededores más humildes de universidades y escuelas del interior de la ciudad, mi búsqueda de pruebas para fundamentar lo sobrenatural rara vez me ha sido fructífera. Sin embargo, mientras exploraba la Universidad de St. Andrews en Escocia, encontré un libro bastante interesante, escondido en una esquina oscura y mojosa de la biblioteca del campus. El libro en sí era inusual. Su cubierta estaba encuadernada en un cuero desgastado y ennegrecido que enseñaba sin vergüenza las arrugas y las grietas del tiempo. La fecha dictaba el principio del siglo XVI y parecía contener varias descripciones y relatos de la vida cotidiana de la gente de Ettrick, un pequeño pueblo aislado, construido en los páramos del sur del país. Al examinar el volumen, había una variedad de entradas de diferentes autores que abarcaban un periodo de 60 años. El libro parecía haber sido transmitido de anciano a anciano de la ciudad durante ese tiempo, y para ser franco, la mayor parte contenía reflexiones ociosas sobre la gente del pueblo y planes para mejorar el sitio con una serie de humildes proyectos de construcciones. Justo cuando estaba a punto de concluir que el libro era de poco interés, noté que en el interior de la contraportada alguien había dibujado una imagen. Estaba legalmente representada, pero nunca lo habría descrito como una imagen agradable. De hecho, mi reacción inmediata fue de disgusto al verla por primera vez. La combinación de líneas duras y negras, utilizadas para dibujar la escena retransmitida por el artista, me dejaron con una impresión completamente desagradable de su tema. Me estremecí cuando me di cuenta que intentaron captar con la imagen. Parecía ser un hombre, alto, con brazos y piernas largas y delgadas. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por una de sus manos blancas y demacradas, pero lo que sí se podía ver era monstruoso. Venas prominentes sobresalían de su frente que conducía a una cabeza calva, pálida. Sus ojos estaban profundamente hundidos en el cráneo, y los bosques alrededor parecían torcerse y apartarse de él temerosamente. Al principio supuse que la imagen era una especie de grafite horrible, pero en la parte inferior de la página estaba escrita la fecha de 1578 con un nombre bastante inusual: Herbert Solomon. Si esta era el nombre de la figura amenazante del dibujo o el nombre del artista, no lo sabía. Perturbado, pero obligado por esa oscura escena del bosque, decidí que el libro requería más estudio. Deseaba mucho saber quién era esta criatura y por qué alguien había sentido la necesidad de capturar su extraña forma en un dibujo. Un dibujo en la parte posterior de un libro que se usaba para registrar la vida de la gente del pueblo. En una inspección más cuidadosa, lo que más me sorprendió
fue que la misma imagen aparecía en otra parte del libro, pero dibujada por individuos aparentemente diferentes. En las escrituras del libro, encontré numerosas menciones de Herbert Solomon, y rápidamente se hizo evidente que él era el hombre dibujado en las imágenes, dibujado por diferentes artistas. Él había vivido en el siglo XVI, a las afueras de la ciudad de Ettrick. Era un lugar pequeño y sobredesarrollado, rodeado por todos lados con una gruesa capa de bosque, que se encontraba en medio de una vasta región de páramos del sur. El pueblo tenía una pequeña iglesia parroquial con un campanario humilde. Tenía una posada, normalmente utilizada por aquellos que viajaban y venían de otros pueblos, y calles empedradas que serpenteaban alrededor de casas de piedra. Según las descripciones del libro, durante el mes de diciembre del año 1567, niños comenzaron a desaparecer del pueblo. La primera fue una niña llamada Alan Sutherland. Ella había estado jugando con algunos amigos junto a un viejo pozo de agua en las afueras del pueblo. Todo pasó cuando accidentalmente dejó caer una pequeña muñeca de juguete al pozo, lo que le causó mucha angustia. Incapaz de recuperarla, ella regresó a casa para pedir prestada una cuerda y un anzuelo, con la esperanza de poder pescar la muñeca fuera del agua. Vieron a Alana Sutherland por última vez caminando hacia el pozo, justo cuando se ponía el sol. En un ataque de pánico, la gente del pueblo la buscó. Sacaron toda el agua del pozo, cortaron los trigales e incluso a personas dispuestas a salir a los bosques circundantes salieron en grupos a buscarla. Por desgracia, la niña no fue encontrada. Unos días más tarde, un niño llamado Eric Kennedy le estaba haciendo un mandado a su abuela. Ya estaba oscuro, pero él solo tenía que llevar un poco de lana al lugar del señor Munro, como agradecimiento por el grano que había proveído, y solamente vivía a solo unas calles de distancia. Se suponía que al menos el centro del pueblo estaría seguro, pero el niño nunca completó su mandado. Desapareció como si hubiera sido arrancado de la existencia. Al fines de enero, un invierno inusualmente amargo había causado un daño significativo al pueblo y a su gente. Grandes y gruesas láminas de hielo y nieve cubrían cada casa y edificio. Varias personas murieron por el frío, y el ambiente general del pueblo de Ettrick era sombrío. A pesar de estos tiempos difíciles, la gente del pueblo estaba más preocupada por la seguridad de sus hijos. En total, 7 niños habían desaparecido sin rima o razón. Familias enteras lloraban de desesperación y la gente de Ettrick comenzaron a verse sospechosamente. Ellos sabían la verdad. Alguien les estaba quitando a sus hijos. A mediados de febrero, 2 niños más habían desaparecido, y las miradas acusatorias ahora se compartían entre cada familia y cada miembro de la comunidad. El anciano de la ciudad decidió actuar y asumió la ardua tarea de identificar y atrapar al criminal. Hubo discusiones burocráticas, se convocaron grupos de iglesias, y en cada casa de cada calle, en cada esquina de Ettrick, un nombre cruzaba los labios de sus habitantes: Herbert Solomon. Cuanto más se mencionaba el nombre, más cierto era su culpabilidad. Herbert Solomon era un extraño. Vivía en una pequeña cabaña de madera entre los bosques que rodeaban la ciudad, y debido a su desafortunada apariencia, tendía a evitar el contacto humano.
Nadie estaba seguro de qué enfermedad tenía él, y en esos tiempos no iluminados de Escocia del siglo XVI, muchos creían que era una maldición. Los ojos modernos habrían adivinado que era víctima de una enfermedad debilitante. Rara vez él aventuraba al pueblo, excepto en algunas ocasiones para comprar provisiones, e incluso en esos casos se cubría la cara con un sombrero marrón deslustrado y un trozo de tela gris que oscurecía sus facciones debajo de dos ojos hundidos y profundos. Varios de los habitantes del pueblo contaban historias de Herbert Solomon. De acuerdo con estos relatos, él se paraba al borde del bosque observando a los granjeros trabajar sus tierras y a sus hijos jugar en los campos. Era su fascinación por los niños lo que hizo que muchos se sintieran incómodos. En varias ocasiones, algunos de los niños volvían a casa después de jugar cerca del bosque, con muñecas y juguetes bellamente diseñados. Eran regalos de Herbert Solomon, y al ser niños inocentes no podían conocer los peligros que conllevaba. Cuando los niños comenzaron a desaparecer, la vista corrió inmediatamente hacia el extraño hombre que vivía en el bosque. Las acusaciones fueron llevadas por susurros de padres temerosos, y como los susurros aumentaron en número, también lo hizo su volumen, hasta que se decidió que Herbert Solomon debía ser detenido. En una fría noche de febrero, los ancianos de la ciudad decretaron que Solomon debía ser arrestado inmediatamente. El dolor, la ira, el resentimiento y el miedo creció dentro de cada habitante con esas noticias. Y cada hombre, mujer y niño salieron a través de los campos, entrando en el bosque circundante en busca del asesino de niños, Herbert Solomon. Los detalles de lo que ocurrió exactamente esa noche son limitados, pero parece que la gente del pueblo de Ettrick intentó sacar a Herbert de su pequeña cabaña, prendiéndole fuego. Las multitudes daban gritos de victoria, mientras el calor crecía y el fuego se elevaba. Los gritos de Solomon resonaban en todo el bosque, y finalmente fueron silenciados por las llamas.